Romanos capítulo 6, verso 1 en adelante. Vamos a leer hasta el verso 10. Este es el mensaje número 92 en esta serie, estudiando el libro de Romanos. Vamos a comenzar entonces Romanos capítulo 6, verso 1. Ya deberíamos saberlo de memoria, tanto que lo hemos leído. ¿Qué pues diremos?, pregunta Pablo. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Verso 7. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, más en cuanto vive, ¿qué dice? Para Dios vive. Señor, te alabamos esta mañana. Gracias por lo que hemos vivido, lo que hemos oído. Gracias porque tú te mueves en lo íntimo, en lo secreto, en lo personal. Te mueves en cada vida, en cada familia, en cada circunstancia, en enfermedad, en problemas difíciles, en matrimonios, en crisis, Señor. Tú haces tu obra de manera maravillosa. Eres un Dios maravilloso. Oro esta mañana para que nos bendigas estudiando tu palabra. Abre nuestro entendimiento y nuestro corazón. Lo pido en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Como dije, este es el mensaje número 92 de esta serie, estudiando el libro de Romanos. Y el título de este mensaje es Pasado, un hecho; presente, una decisión; y futuro, una esperanza. La palabra ineluctable es ineluctable. Esa palabra, que es un adjetivo, califica a algo contra lo cual es imposible luchar y es por lo tanto ineludible, insoslayable. Se refiere a algo que es imposible de evitar, es algo que nosotros no podemos evitar, que llegará sí o sí. No lo podemos evitar, no lo podemos superar y no lo podemos resistir, no lo podemos cambiar. Ineluctable entonces indica un intento fallido, un intento vano por tratar de resistir, contener o evitar algo que de todas maneras ocurrirá. Dentro de esa definición, este adjetivo puede calificar, por ejemplo, las enfermedades. Lo queramos o no, nos vamos a enfermar. Tal vez hoy estamos bien, pero en un rato más, con el aire acondicionado, con el calor afuera, los cambios de temperatura, aquellos que tienen más de 25 años se van a resfriar. La enfermedad va a venir. Lo queramos o no, vamos a estar enfermos. Ahora estamos sanos, tal vez en un mes más vamos a estar con una enfermedad, gripe, qué sé yo. Otra cosa contra la que nosotros no podemos luchar es la vejez. ¡Qué lata! Vamos camino a la vejez. Por más que tengamos acceso al Botox, a las tinturas, a las canas, a querer ser más jóvenes, la vejez
es ineluctable. Lo mismo pasa con la muerte. La muerte también es algo ineluctable. La muerte y sus efectos son, por tanto, cosas contra las cuales es imposible luchar. No podemos luchar. La muerte es muerte porque es irreversible. La muerte se siente tan abrumadoramente invencible porque sus efectos y consecuencias son irreversibles. Una vez que una persona ha partido de este mundo, ya no hay nada que podamos hacer. Nunca más esta persona volverá a la vida. La muerte es ineluctable. Una vez que alguien ha partido de este mundo, no importa si es rico y esté dispuesto a pagar millones, no podrá traerlo a la vida. Es la muerte entonces ineluctable. Desde el mismo momento en que la persona muere, su cuerpo comienza un proceso hasta que finalmente ese cuerpo se destruye. La muerte es inmodificable, es inevitable. Y nos vamos a enfrentar a ella tarde o temprano, de una manera u otra. Si hay algo seguro, ¿cree que le diga? Todas las personas que nacieron en el año 1880, el 100% de ellas está muerto. Y les aseguro que si el Señor no viene antes, todos vamos a morir. ¿Por qué? Porque la muerte es ineluctable. Pastor, yo venía a escuchar un mensaje más de ánimo. Usted está hablando de la muerte. Pero es solo un ejemplo. ¿Por qué? ¿Por qué uso esta referencia a la muerte? Porque Pablo ha venido hablando de la muerte en todo el capítulo 6. Recuerde que Pablo nos ha dicho que es imposible que un creyente que ha nacido de nuevo persevere en el pecado con el propósito de que la gracia abunde. Y Pablo contesta categóricamente que eso es algo imposible. No debe ser, el creyente no puede perseverar en el pecado con el propósito de que la gracia abunde. ¿Y por qué? Verso 3 lo dice claramente, porque hemos muerto. Hemos muerto. Y como alguien que ha muerto, como alguien que definitiva muerto en Cristo puede perseverar en el pecado. Eso es una cosa que es contradictoria. La muerte, vimos en el último mensaje, en el versículo 7, que aquel que ha muerto, tiempo aoristo, ha sido justificado, tiempo perfecto. Ha sido justificado y permanece en un estado constante de justificación. Hermanos, la muerte, cuando nosotros nos unimos a Cristo, cuando fuimos bautizados en Cristo, cuando fuimos unidos vitalmente en Cristo, fuimos unidos en su muerte. Cuando Cristo murió en la cruz, tú estabas ahí. Es un hecho, es una realidad. Así que cada uno de nosotros ha muerto. ¿Cuántos creen eso? Estamos en paz con Dios, yo no le debo nada a Dios, porque mi deuda fue cancelada con mi muerte, solo que yo no morí, Cristo murió por mí. ¿Cuántos entienden eso? ¿Ustedes han visto a alguien que va al cementerio y le grita a una tumba, Luis, págame lo que me debes? ¿Han visto eso? Si no me pagas lo que me debes, te mato. Oye, está muerto. ¿Quién hace eso? El que ha muerto ha sido librado de todas sus responsabilidades. El que ha muerto ha sido librado de todas sus deudas. Puesto que yo he muerto en Cristo, no tengo deuda con Dios. ¿Cuántos dicen amén por eso? Y Pablo insiste en esta idea de la muerte en prácticamente los primeros 10 versículos del capítulo 6. Hagamos un repaso, si quiere lo anota, si quiere lo apunta, si quiere lo subraya. Verso 2 dice, porque los que hemos muerto, es un tiempo pasado, es un aoristo. Verso 3, hemos sido bautizados en su muerte. Verso 4, sepultados juntamente con él para muerte. De nuevo aparece la palabra muerte. Verso 5,
plantado juntamente con Él en la semejanza de su muerte. Verso 6. Nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él. Fue crucificado, muerte. Verso 7. Porque el que ha muerto, tiempo auristo. Verso 8. Y si morimos, verso 9, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de Él. Verso 10, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas. ¿Se dan cuenta todas las veces que Pablo menciona la palabra muerte o la idea de la muerte? Para Pablo, para Dios, cuando Cristo murió, yo fui puesto en Él. Cuando Cristo murió, yo morí. ¿Dónde está Cristo? Estoy yo. Todo lo que le ocurre a Cristo, me ocurre a mí. Todo lo que Cristo es y tiene, es mío. ¿No dice eso Romanos 8, que somos herederos y coherederos? ¿Tú eres coheredero? Sí, claro. Porque fuiste unido a Cristo. ¿Estás sentado en los lugares celestiales con Cristo? Efesios 2:6, ¿sí o no? Sí, porque donde está Cristo estoy yo, porque yo he sido bautizado y esa palabra quiere decir unido vitalmente. Yo he sido unido vitalmente a Cristo. Y Pablo acentúa el punto con la muerte. Así que hoy vamos a ver el verso 8 y lo vamos a leer una vez más. Pablo dice, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Como dije, voy a dividir este mensaje en 3 partes. Pasado, presente. 8 comienza con un y si morimos. ¿Lo leen? Y si morimos. Suena como condicional. Así como, si es que morimos, ¿cierto? Pero el texto griego dice, ei apetanomen. Y el verso comienza con la conjunción ei. Ahí está. Ei. Y esa conjunción se usa para oraciones condicionales. Y esta es una oración condicional de la primera clase. El griego tiene oraciones condicionales de la primera, segunda, tercera y cuarta clase. La oración condicional en primera clase en el griego indica que la condición se cumple. Nosotros usamos oraciones condicionales todo el tiempo. ¿Vas a ir a la iglesia? Sí. Si no llueve. Eso es una oración condicional. Voy a ir siempre que se cumpla esta condición. Eso es una oración condicional. En este caso es una oración condicional de la primera clase, que quiere decir que la condición se cumple. En otras palabras, lo que está diciendo acá Pablo es que sí hemos muerto. Pablo enfatiza esa realidad. Sí, hemos muerto. No es que probablemente muramos o estamos en proceso de muerte o vamos tal vez en algún momento a morir. Pablo dice, sí, hemos muerto. Y hemos muerto. Hermanos, nosotros somos creyentes y como la Biblia nos dice que el justo vivirá por fe. No es tu experiencia. Yo no he experimentado la muerte, pero lo que Pablo no creer que estoy muerto al pecado si todavía soy tentado y todavía caigo. Claro, es una realidad, pero yo debo creer que lo que Cristo hizo es absolutamente verdad. Y a veces esa verdad choca con mi experiencia. Y es por eso que a veces nosotros nos sentimos realmente confundidos, emocionalmente confundidos. Nos sentimos atrapados y nos sentimos condenados y nos sentimos acusados. Y el diablo hace su obra y nos condena y nos dice, claro, vas a la iglesia,
hipócrita. Todavía no has vencido a este pecado y vas a la iglesia y cantas. Luchamos con la realidad y la experiencia. Realidad y experiencia. Esto es algo que enfrentamos día a día. La Biblia nos habla de una realidad. Estamos muertos y a veces nuestra experiencia no nos acompaña. Pero nosotros somos creyentes que la Biblia nos enseña que vivimos por fe. Creemos. Debemos creer esta verdad. Luego vamos a estudiar el verso 11 y vamos a ahondar un poco más en eso. Pero Pablo dice, sí, hemos muerto. Y él usa este verbo, ¿no? Dice, si morimos. En otras palabras, Pablo está diciendo, es una realidad absoluta. Hemos muerto. Cuando Cristo murió en la cruz, yo morí con Él. Yo ya he muerto al pecado, he muerto a las consecuencias del pecado, he muerto a la pena del pecado. No hay condenación para los que están en Cristo. Nunca la condenación me alcanzará. ¿Alguien dice amén? Esa palabra, ese verbo, apetanomen, está compuesto de apo, que es una disociación, que es una ruptura y una separación, y la palabra tenesco, que quiere decir morir. Literalmente, Pablo dice que sí hemos muerto. Lo que está diciendo es que la muerte, cuando Cristo murió y yo fui puesto en Él, esa muerte, la muerte de Cristo, produjo literalmente una ruptura. Produjo un quebranto, produjo un abismo. Fui separado de las consecuencias de la muerte por mi pecado. Entonces, hermanos, Pablo está diciendo una realidad. Pablo está diciendo algo que ya ocurrió y no puede, cuando el tiempo aoristo se usa, es porque es algo que no puede ser cambiado, alterado, modificado o cancelado. ¿Te sientes muerto? ¿Quién se siente muerto? Pero la verdad es que estamos muertos. Es un hecho. La gramática lo dice categóricamente, un tiempo aoristo. Estoy muerto. Pero luego, número 2, tenemos el tiempo presente. Y Pablo dice, verso 8, y si morimos con Cristo, creemos. Y este verbo, creemos, es el verbo pisteuomen. Y este verbo, escrito en el tiempo presente, indica que es algo que yo creo. La palabra pisteo, que es el verbo, significa estar persuadido hasta el punto de que aquello de lo que yo estoy convencido cambia mi manera de vivir, altera la manera en que yo vivo. Hermanos, Pablo dice que por aquel acto pasado yo morí. En el tiempo presente nosotros debemos vivir creyendo. Eso es lo que dice el verbo en el tiempo presente. En otras palabras está diciendo, verso 8, si morimos con Cristo, estamos creyendo. Hermanos, lo que Cristo hizo en la cruz debe inequívocamente llevarnos a creer constantemente, permanentemente. Hermanos, de tal manera que no solamente yo tengo un entendimiento de algo. Ayer hablaba con los varones y les decía que yo sé que algo ocurrió en el pasado, pero muchas veces esa cosa no me afecta. Yo sé que el 12 de octubre de 1492, Cristóbal Colón descubrió América. ¿Ustedes lo sabían? Que el 21 de mayo de 1879 fue el combate de Iquique, en donde Arturo Prat saltó
al Huáscar. ¿Se acuerdan? Lo sabemos, está en nuestra mente, fuimos al colegio, fuimos instruidos. ¿Pero qué? ¿En qué me afecta? Pero cuando yo sé, cuando la Biblia me dice, cuando Pablo me dice, cuando el Espíritu Santo me dice que hemos muerto, y cuando yo vivo en esa verdad, ahora, eso tiene que afectar sí o sí mi estilo de vida. Si Cristo murió y yo morí con Él y morí al pecado, entonces eso debe afectar mi estilo de vida. Creer no es solamente una cuestión intelectual. Creer eso, cuando nací de nuevo, no puedo seguir viviendo de la manera que vivía antes de haber nacido de nuevo. Porque ahora creo. Y ese creer tiene que cambiar mi conducta. Ese creer tiene que cambiar mi estilo de vida. Ese creer tiene que cambiarme. Si no, es una cuestión intelectual. ¿Cuántos creyentes leen la Escritura y saben que la Escritura dice, lo mencionaba ayer con los varones, que el Señor nos llama, nos convoca, somos la iglesia? La palabra iglesia quiere decir eclesía, aquellos que han sido llamados afuera. Somos llamados, somos convocados. Somos convocados a una asamblea de creyentes para reunirnos, para glorificar a Dios, para escuchar su palabra. Pero hay algunos que deciden no venir a la iglesia. ¿Creen? Sí, yo creo. Pastor, yo creo. Pero lo veo. Es algo que yo puedo ver. Lo que creemos tiene que afectar nuestra conducta. De otro modo es un asentamiento intelectual. ¿Cuántos me entienden lo que digo? No, si yo creo, pastor, yo creo que la iglesia es importante. Yo creo que la iglesia es importante, es columna y baluarte de la verdad. 1 Timoteo 3:15. Es la iglesia donde se predica la palabra, se predica la verdad. Es la iglesia del Dios viviente. Sí, pero el domingo no voy a ir. Porque está de cumpleaños la tía. Está de cumpleaños mi tía, entonces no puedo ir. ¿Creemos o no creemos? Y si lo creemos es importante, realmente debemos vivir de acuerdo a eso que consideramos importante. ¿Cuántos entienden lo que digo? ¿Sí o no? Más o menos. Cristo murió, yo morí. Tiempo pasado. Y Pablo dice, creemos, estoy creyendo. Constantemente creyendo. Yo creo que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Cuántos creen eso? Yo creo que Él nació de la Virgen María. ¿Cuántos creen eso? Yo creo que Él vivió una vida perfecta, santa, justa, y Él agradó al Padre. ¿Cuántos creen eso? Estamos estudiando el credo apostólico en el devocional y estamos estudiando las doctrinas cardinales de la iglesia. Esto es lo que creemos, pero no solamente es un asentamiento intelectual, sino que aquello cambia mi conducta, altera mi conducta, cambia mi vida. Estamos constantemente creyendo. Yo creo que la Biblia es la palabra de Dios y que Dios me habla por medio de ella. ¿Lo creen? Creemos. Es importante creer. Pero también es importante, y más importante, que un asentamiento mental de una verdad es vivir de acuerdo a esa verdad. Esto es lo que yo creo y yo vivo de acuerdo a eso. Esto es lo que yo creo y vivo de acuerdo a eso. Yo creo que Jesucristo es mi Salvador. Yo creo que es importante dar testimonio de Él. ¿Cuántos creen eso? Vamos a comenzar enero y febrero, un tiempo de evangelismo. ¿Cuántos creen que el Señor nos mandó a ser discípulos? ¿Lo cree o no? Gran comisión, Mateo, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Usted cree que fue una sugerencia? Es un mandato.
Cada creyente es un misionero. ¿Sabe quién dijo esto? Charles Spurgeon dijo, cada creyente es un misionero, o si no, un impostor. Cada creyente debe alcanzar a otro, debe predicar el evangelio. De otro modo, dijo Spurgeon, es un impostor. Estamos llamados a predicar el evangelio. ¿Creemos? Si creemos algo, entonces yo debo vivir de acuerdo a eso. Tan simple como es. Si yo creo, vivo. Creo, vivo. Creo, vivo. ¿Cristo murió? Sí. Entonces yo debo creer. Mi vida tiene que estar en concordancia con aquello que yo creo. Último punto. Tiempo futuro. Esperanza. Y si morimos con Cristo, o si hemos muerto, o si ya que hemos muerto con Cristo, estamos creyendo que también viviremos futuro. Cristo murió, yo estoy creyendo y viviremos con Él. Este verbo, el verbo viviremos, indica vivir juntos, porque tiene una preposición que es la preposición sun, que indica unión con, y por lo tanto se usa para denotar una relación más íntima. Lo que está diciendo este verbo es que si Cristo murió, y Cristo murió, es un hecho, yo estoy creyendo que viviré unido a Él, viviré fusionado a Él. En otras palabras, su vida, la vida de Cristo, se estará manifestando ahora y por la eternidad. Porque yo es finalmente la base sobre la que descansa toda nuestra fe. Seguimos creyendo constantemente, seguimos esperando, seguimos anhelando, como dice Tito 2, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Pasado, presente, futuro. Amén. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra esta mañana. Por favor, te pido que guardes esta verdad en nuestros corazones. Ayúdanos, Señor, a vivir en esta verdad que nosotros hemos sido declarados muertos cuando Cristo murió en la cruz. Y que eso, Señor, nos permite vivir en fe en cada circunstancia, en cada momento, en cada situación. Vivimos creyendo, creemos constantemente y vivimos lo que creemos. Ayúdanos, Señor, a vivir aquello que creemos. Señor, danos grandes convicciones para vivir grandes vidas. Señor, porque tenemos una promesa de futuro. Señor, te damos gracias, te bendecimos. Guarda esta palabra en nuestro corazón. Lo pido en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén, amén, amén.